Gracias. Vamos a continuar con la ponencia de la profesora Beatriz Canaval y de Nemer Narchi, Percepción ambiental y apego territorial, la zona lacustre de Xochimilco. Gracias. Buenos días. Me voy a permitir leer porque he estado del tingo al tango y ya mi memoria no es la misma que hace 5 años. La plática es parte del proyecto del agua del área Espacio Social, Región y Organización Rural. Y les vamos a presentar pequeños extractos de una investigación más grande que engloba territorio, identidad, urbanización y erosión de las capacidades o erosión del conocimiento tradicional en la zona lacustre de Xochimilco. La siguiente, por favor. ¿No falta lo de los objetivos? ¿No? Sí, ya estaba. Ah, sí. Entonces les dije que está mal en memoria. Gracias. Esta presentación surge a partir de las iniciativas del Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco. En 2003, la delegación, a punto de perder los favores y la presencia de UNESCO en Xochimilco, intenta implementar un esquema participativo. Al final, en vez de incluir a los actores, estas opiniones de todos los actores de Xochimilco quedan guardadas en un archivero y nadie hace caso de las recomendaciones de las personas que viven en la zona lacustre de Xochimilco para la conservación del mismo sitio. Así, concentramos una buena parte del esfuerzo a recopilar y analizar sistemáticamente las percepciones de los vecinos de la zona lacustre, pues estos tienen una percepción directa y empírica acerca de la degradación ambiental del lago Xochimilco. Confiamos en que el análisis sirva como base para mejorar la participación de los miembros de la comunidad en la conservación de este patrimonio de la humanidad y paisaje cultural. La siguiente. Los paisajes culturales. Cada que una sociedad o una cultura llega a un medio, utiliza todos los recursos naturales de este medio y crea un paisaje. Todo lo que conocemos en donde haya habido seres humanos es pues un paisaje cultural. De entre estos, y hay una gran diversidad de ellos, escogimos dos para contrastar. Primero, los paisajes agriculturales, que reflejan técnicas dirigidas al uso sostenido de la tierra, y por eso la UNESCO dice que deben ser preservados porque es un gran lugar de enseñanza acerca de cómo tener producciones sostenidas y cómo no dañar el medio ambiente de manera tan agreste. Y los paisajes agroindustriales, que van empobreciendo el paisaje biológico y cultural, pues fomentan la erosión del suelo, la escasez de agua, catastróficas inundaciones, la desertificación y disminuyen obviamente los servicios ambientales del área. Y esto es porque no están planeados dentro de un contexto ecológico, están planeados para sacar dinero de manera rápida de un medio ambiente y después quién sabe qué pase, o no importa qué pase. La siguiente, por favor. Como está aquí Gerardo, pues le voy a pasar muchas fotos porque a ellos me dijo que le gusta. Estos son algunos de los ejemplos de paisajes culturales reconocidos por la UNESCO. Están las terrazas de arroz de Bali, que tienen 3.000 años, entre 3.000 y 5.000 años de producción continua. La siguiente, por favor. Están los cafetales colombianos, que si bien el café no es propio de Colombia, sí han logrado integrar en estos esquemas, y también en México, sobre todo en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, un agrosistema que da cabida a distintos cultivos, no fácilmente apreciables. Están los cafetales en la parte de arriba, junto con los platanales, pero también hay yuca, camote y otros cultivos. La siguiente, por favor. Esta es una mina, y salta la atención que una mina sea un paisaje cultural ecológicamente sustentable, pero esta, y perdonen mi mandarín, es la mina de Iwami Ginza en China, y además de que la arquitectura es preciosa y data del siglo XVI y XVII, salta a la atención el manejo del bosque aledaño. Este bosque todavía produce madera, y la madera ha sido utilizada desde estos siglos XVI y XVII para calentar los crisoles y los hornos de fundición de la mina de plata. Sigue produciendo madera hasta el día de hoy, y si lo ven, no parece así como las minas de cielo abierto que conocemos nosotros. La siguiente, por favor, y mi personal favorita. Estos son los puentes vivos de Cherrapunji, en India. Están hechos enteramente de raíz de este árbol de Lude, Ficus elastica. Las raíces se van entrelazando de manera artificial, las van entrelazando los pobladores hasta que logran concretar los puentes. Los puentes no son muy anchos, caben una o dos personas caminando. Después de que está hecho el tejido, se llenan de piedra o palos para que sea más o menos homogénea la superficie y pueden pasar con carga.
y cada uno de estos puentes resulta funcional hasta por 500 años. Completamente orgánico y completamente biodegradable, que no los impresionen los nuevos estadios que hicieron para las Olimpiadas de Londres. La siguiente, por favor. Y la siguiente pues, es el lugar más bonito del mundo, Xochimilco. Xochimilco, que es este lugar de traza que parece una laguna prístina e intocada, pero todo Xochimilco, todos los canales, todos los apantles, todos los acalotes y todo lo que hay dentro de los islotes es artificial y es hecho por el ser humano. La evidencia sugiere que estas chinampas se implementan no antes de 500 después de Cristo, aunque Serrapuche dirá que tienen 3000 años, pero esta es evidencia plenamente circunstancial, y el sistema se diseminó en la cuenca de México de 1200 a 1500 después de Cristo, perdón. Es otro sistema, un paisaje cultural altamente sostenible y altamente productivo. La siguiente, por favor. Y bueno, por las características, porque es completamente artificial y porque atrae demasiadas especies al utilizar estas islas como nichos, estas islas recalco artificiales, constituye una de las más importantes reservas biológicas del DF y nos nutre de una cantidad de servicios ambientales para aventar para arriba. La siguiente, por favor. La cultura de Xochimilco es una cultura sustentada en el sistema productivo. Las estimaciones sobre la cantidad de tierra recuperada de los lagos originalmente varía de 120 a 400 kilómetros cuadrados. Si cada chinampa da 10.000 lechugas, se pueden imaginar la producción que se tenía en los tiempos de contacto europeo. El lago de Xochimilco es un paisaje cultural definitivamente, donde las islas, construidas por los humanos, ofrecen albergue a especies de aves y mamíferos. Alteraron la morfología del lago estas islas, y a medida que las especies llegaron y la morfología se alteró, fueron incluidas todas estas especies, mamíferos pequeños y aves. El chichicuilote es una de las más comunes, dentro de la dieta del ser humano. Así el sistema no solo proveía de hortalizas y no solo proveía de proteína vegetal, también proveía de proteína animal a la ciudad más grande del mundo en aquel entonces, 2 veces más grande que Londres, para que se den una idea, y los estimados van desde 500.000 a 2.5 millones de habitantes en ese momento. Bueno, esta es una ponencia de limón, como ven. Sí. Les vamos a reproducir algunos testimonios que hemos recopilado, no los vamos a leer, ustedes los pueden ver, ¿no? Son muy bonitos, ustedes los verán, ¿sí? Los xochimilcas viven y recrean su espacio generando prácticas que lo definen como suyo. Ahí está la práctica de todos los días, la agricultura, su comida, su sanación, el comercio y las fiestas. Es un espacio concebido que se representa como un espacio histórico, social y cultural que ha sido heredado a sus habitantes y que ellos han seguido construyendo día con día con su presencia y su actuar, con el culto al agua, a la tierra, a la agricultura, a sus santos, a sus muertos. Es un espacio conocido, reconocido y vivido con ellos. Es un pueblo con un territorio que alberga un paisaje cultural, sitios entrañables, algunos de origen prehispánico, otros de origen colonial, otros, como las casas de bomba se llama, que señalan los momentos en que dejó de ser aquel paraíso de aguas dulces y productor de cuantiosos bienes alimenticios, medicinales, aromáticos y de ornato. Pueblo en el que participan niños, jóvenes ya muy de la ciudad, mujeres y hombres que reconocen sus obligaciones, que como Xochimilco son muchas, abuelos y abuelas respetados y que forman parte con orgullo de la familia extensa xochimilca, a quienes se mira y habla con mucho respeto. Pueblo al que pertenecen también los muertos chicos y los muertos grandes que permanecen en los panteones y salen a festejar año con año al lado de sus familias su retorno cíclico y su pertenencia. Pueblo formado por muchos pueblos y barrios que trabajan para producir bienes alimenticios y artesanales para el consumo y venta. Paisanos convertidos en chinamperos, planteros y artesanos. Guías de turista, canoeros, ya desde los albores de la Revolución, que conocen su medio, su sitio, su particularidad y su historia.
Hablamos de un territorio marcado por una historia que da cuenta de una cultura extendida por la cuenca, de una ciudad prehispánica, de una revolución agraria que llevó a sus habitantes y que ellos mismos ayudaron a construir. Revolución que formó parte del paisaje, atestiguando este hecho, fotos de los zapatistas en sus tierras o en canoas, resistiendo toda la vida el impulso de un proyecto modernizador que los quiso desaparecer. Paraíso de paseos, de fotografía, de películas, de panteones y fiestas que no se detienen en su ciclo que anuncia el inicio de la siembra y el fin de la cosecha. Se trata, sin embargo, de una cultura abierta que vive de una herencia, pero que ha permanecido atenta a lo nuevo en gran medida para seguir viva. El agua transparente que surgía de los manantiales se entubó para calmar la sed de los capitalinos que le regresaron a esta región a cambio aguas residuales para que los canales no se secaran. El agua va escaseando, se extrae más de lo que se filtra, pues se han reducido las áreas disponibles para la recarga del acuífero. Hay hundimientos, inundaciones, plagas, escasez de agua de mejor calidad, terrenos llenos de cascajo y basura, contaminación generalizada. Se han abierto caminos para la construcción y entrada de materiales y construcción de vivienda. Se han introducido servicios urbanos en zona de cultivo. Patrimonio en riesgo. Es un patrimonio en riesgo, patrimonio de la humanidad, que de no atender estos problemas, las chinampas y los canales y su región lacustre desaparecerán en un plazo, decía Jorge Legorreta, no mayor de 50 años. No queda mucho tiempo para impedir que este patrimonio histórico se pierda. La siguiente, por favor. Gracias. Utilizamos dos técnicas distintas para la colecta de nuestros datos. Primero, una lista de libre asociación. Bueno, primero comparamos las percepciones de degradación ambiental de gente relacionada a la producción agrícola y gente que vive en la delegación pero no está relacionada. En una muy chafa dicotomía podríamos decir que es rural contra urbano, pero es mucho más complejo que esto, por eso digo chafa. La lista de libre asociación la usamos para evaluar la percepción de degradación ambiental de los actores no rurales o no ligados a la producción. La técnica es muy simple, viene de la antropología cognoscitiva y aunque sea simple, es precisa. Normalmente es utilizada para identificar los artículos dentro de un dominio cultural específico. Un ejemplo es qué medicinas tradicionales conoces o qué maderas utilizas para hacer fuego y se generan los listados. En esta ocasión las utilizamos como parte de un proceso de antropología aplicada para evaluar las amenazas ambientales del lago Xochimilco, bajo el supuesto, y este es un supuesto metodológico, de que las amenazas más destacadas serán nombradas al principio de la lista. Lo primero que te viene a la cabeza es lo más importante para toda una cultura. Esta es la premisa. Y la validez de las respuestas va a ser confirmada por el número de veces que una sola condición es nombrada por diferentes informantes. La segunda técnica fue el trabajo etnográfico, que muchas de las veces es como un pretexto para decir que hicimos un método, pero esta vez lo hicimos muy en serio. En primer lugar, tuvimos conversaciones naturales, conversaciones que se daban con las personas que forman parte del grupo promotor del Consejo de Cuenca. Estas interacciones fueron grabadas y posteriormente anotadas en una bitácora. También tuvieron lugar durante participación nuestra en eventos comunitarios y actividades, entre las cuales menciono navegaciones entre los canales, la pasamos muy mal, campañas de limpieza, ahí sí la pasamos muy mal, dragado del canal y festividades locales. Este enfoque alcanzó una interacción total de más de 80 personas de origen urbano y rural. En segundo lugar, tuvimos 7 informantes cuya edad oscilaba entre los 32 y 80 años, vinculados a las formas de reproducción social rurales de Xochimilco. Y estos fueron seleccionados primero por su sabiduría y su dominio de las técnicas chinamperas, y después por la facilidad que ellos brindaron para ser entrevistados. A este segundo grupo se le hicieron entrevistas abiertas que incluían preguntas acerca de la degradación ambiental de la zona lacustre con respecto a los procesos de urbanización, cambio de paisaje, calidad de agua, cambio en los cultivos y cuáles eran las estrategias de mitigación que ellos proponían. La siguiente, por favor. Con base en la lista de libre asociación, hicimos todo un índice de preponderancia.
o de prominencia. Este índice no lo vamos a presentar porque son una serie de números y de tablas que no tienen color y no se ven tan bonitas, pero generamos gracias por reírse del chiste, generamos esta nube de palabras en donde el tamaño de las palabras es proporcional a las veces que fue mencionado por distintos informantes. Como pueden ver, la preponderancia del agua es muy marcada. Entonces, la calidad y la cantidad del agua es uno de los factores de degradación ambiental más importantes para 31 de las personas que habitan las áreas aledañas al lago Xochimilco. Bueno, resta mencionar algunas otras. La contaminación es una muy importante, así como la basura, y ahorita vamos a ver que no hay una distinción semántica, bueno, más bien una distinción conceptual muy marcada entre estas dos, los asentamientos irregulares, etcétera, etcétera. Vamos a discutir lo que dijeron las personas que entrevistamos en las entrevistas semiestructuradas con base en la preponderancia de los resultados del cuestionario de cuáles eran los problemas más graves de Xochimilco. La siguiente, por favor. La calidad y cantidad de agua son la principal amenaza ambiental para el lago Xochimilco. Como en muchos otros casos, la explotación de las fuentes de agua distantes para alimentar localidades urbanas obedece a políticas urbanas y de desarrollo industrial en el espíritu de la época de la revolución industrial, donde todo es muy centralizado y solo importan las grandes ciudades y los grandes complejos industriales. A pesar del colapso que Xochimilco ya había sufrido en los 40s, en la actualidad la situación no es mucho mejor. Xochimilco obtiene solo un metro cúbico de agua de los 3.2 metros cúbicos por segundo que se extraen para fines urbanos en el municipio. La mayor parte de esta agua va directamente a la ciudad. El lago no recibe ni una gota de este metro cúbico que se extrae y depende exclusivamente de agua de mala calidad que proviene de la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, tratamiento secundario muy pobre y muy poco atendida en cuanto a sus calidades de salida, así como de filtración y escurrimientos torrenciales propios del verano chilango. La siguiente, por favor. La basura es notable, no solo en los canales y en las periferias del lago, sino en toda la delegación. Debido a las dificultades para patrullar los canales, es más fácil para la gente ir a descartar cosas directamente al lago, llegando al extremo de tirar muebles viejos y otros bienes directamente y sin ningún miramiento. Como parte de la observación participativa, siendo parte de una brigada de limpia en la presa de San Lucas, yo presencié momentos cuando el equipo de limpia encontró 3 juegos de salas, una cama, multitud de bolsas de plástico, pañales, usados y no usados, botellas, taparroscas, ropas, refrigeradores y el peor de todos nuestros hallazgos pseudoarqueológicos, un motor oxidado de Volkswagen. El problema de la basura no es solo tirarla por omisión. Los vecinos han adoptado a la basura como material de construcción, bien decía la doctora Canaval, y no es raro ver cómo se tiende una lona junto a la casa en el canal, en donde día a día se va acumulando basura, orgánica e inorgánica. Al cabo del tiempo, el canal se tapa y el vecino ahora cuenta con una extensión de terreno más grande o con una rampa para meter su carro hasta la chinampa, que ya está convertida en un lugar habitacional y no de cultivo. La siguiente, por favor. La cobertura urbana en Xochimilco se incrementa casi un 8% entre el 89 y el 2006. Esto es comparable a la disminución de la superficie de vegetación observada en otras zonas de la Ciudad de México. La pérdida de vegetación no solo es grave porque hay más casas, sino que merma la filtración del agua en los acuíferos y el lago. El gobierno de la Ciudad de México estima que existen 37 asentamientos ilegales, pero los vecinos cuentan hasta 112. El número de informante a informante es muy variable. La siguiente, por favor. Una de las percepciones que no es tan saliente en la lista, en la nube de palabras que vieron, pero que es muy grave, es el abandono de la agricultura chinampera, que es un factor que afecta definitivamente a la calidad del agua. Las agrotecnologías de invernadero requieren una entrada mayor de herbicidas y pesticidas, que en última instancia pues confluirán en el agua. Voy a obviar un poco las cosas, pero déjenme decirles que la propuesta para mitigación de deterioro ambiental reciente asciende a un presupuesto total de $30 millones. De estos se asigna $1,5 millones para mantenimiento de las chinampas y el triple para subsidiar invernaderos.
Mientras que los fondos de las chinampas se utilizan para reparar empalizadas, los propuestos para apoyar invernaderos subvencionan la construcción de 10 hectáreas de invernaderos, la introducción de un sistema de riego y la compra de insumos agrícolas y materiales que se reparten entre los propietarios de estos. O sea, es muy dispar cómo se maneja una cosa de otra. Si las chinampas son la base de este sistema, de este paisaje cultural tan rico y productivo, resulta completamente un contrasentido sacarlas de la ecuación en los esquemas de conservación del agua. Seguimos. Presentamos testimonios rescatados de entrevistas de hace algunos meses. Ambos testimonios que ustedes pueden ver aquí están marcados por un antes y un después, cuando había agua limpia y la vida lacustre, productiva y chinampera fluía. Dicen por ahí los testimonios: yo vi el Acuescómatl en San Luis Casaltemalco cuando todavía tenía agua, se podía ver, sentir y oír. Nosotros crecimos con mucha agua y ahora vemos que no hay agua en el Apantle ni en el Acalote y ya no son chinampas como las de antes. Concluimos que la percepción acerca de la degradación ambiental de la zona lacustre gira en torno a 3 ejes: en la abundancia y calidad del agua, en la urbanización y en el abandono del agua. Siendo la tecnología chinampera el factor fundamental en la creación de este paisaje cultural, que es lo que hemos tratado de decir a lo de toda la ponencia, resulta un sinsentido hablar de planes de conservación que no contemplen un total apoyo a la forma en que los habitantes centenarios de estos lugares la cuidaban, la hacían producir y trataban el agua y la tierra. Finalmente, concordamos con Alcántara en cuanto a que los programas de conservación en México ignoran completamente los valores históricos, estéticos y ecológicos de los sitios que se pretende conservar. Los productores siguen con apoyos insuficientes y amenazados por políticas ahora conservacionistas, diseñadas por agentes que no han acabado de comprender que si algo ha perdurado en estos sitios, en este ecosistema único en el mundo, ha sido gracias a los productores, a sus habitantes, que no han dejado de creer que su región lacustre puede aún ofrecerles sobrevivencia y un modo sano y apto para vivir. Han adoptado y adaptado nuevas tecnologías, se han abierto a nuevos mercados y posibilidades. Persiste una escuela informal, familiar y un aprendizaje locales que se pueden combinar con enseñanzas nuevas, adecuadas al medio, con tecnologías más limpias, se dice hoy. Están abiertos a todo esto. Se ignora y se sigue ignorando la gran herencia tecnológica de la cultura lacustre xochimilca. Hay muchas propuestas y deben ser atendidas. Hay muchas organizaciones, muchos grupos que tienen propuestas y que tienen que ser atendidas por una política pública que reconozca el valor cultural de estos espacios verdes productivos. Hay que concientizar a propios extraños de lo que se puede lograr, pero también de lo que se puede perder si seguimos con la misma inercia. Los xochimilcas tienen muchas creencias, muchos mitos, muchos rituales y leyendas. Tienen muchos muertos en sus panteones que representan a sus antepasados para dejar de creer en su cultura y de vivirla cotidianamente. Ojalá esto nos dure. Muchas gracias.